humana asistida? ¿El contrato que se firma entre las partes es de libre elección o de consentimiento? ¿Podemos hablar de libre elección cuando lo que en la práctica se está explotando, está explotando la capacidad reproductiva de las mujeres? No se expondrá en definitiva qué hay de cierto, además del dinero, en todos estos planteamientos de la legalización. Por favor. Muchas gracias. Se me oye sin problema, ¿verdad? ¿Sí? Sí, perfecto. Vale, perfecto, vale. Es que tengo problemas Perfectamente, Laura. a veces con los cascos. Muchas gracias. Bueno, efectivamente, el lunes vimos pues, de dónde venimos, de esa expropiación de la capacidad reproductiva de las mujeres, y cómo esto ha sido tradicionalmente un mandato patriarcal, y cómo precisamente en este momento, donde los avances en técnicas de reproducción humana asistida, el incremento de las desigualdades norte-sur y ese neocolonialismo reproductivo está produciendo un nuevo modo de producción que tiene que ver con esa explotación reproductiva de las mujeres y con la comercialización del embarazo. Y todo lo que tiene que ver con esas transformaciones de las economías de mercado en sociedades de mercado que inyectan una suerte de nueva racionalidad que sublima el individualismo y que es un poco, como diría la peli de Almodóvar, la ley del deseo. Hoy veremos cómo en defensa... Por cierto, antes de seguir, el otro día en el turno de preguntas salió el tema de la venta, bueno, o el eufemismo de la donación de óvulos y comenté que había una directiva. Luego lo estuve consultando y no es una directiva, es una recomendación del Consejo de Europa, la recomendación 2156, que es del año 2019. Y sí es cierto que esta recomendación y un informe de, bueno, la ponente, que fue Petra de Sutter, abogó por retirar el anonimato de forma absoluta y ha propuesto, y están trabajando en una directiva, pero que la directiva todavía no está aprobada. Sí está aprobada la recomendación. Bueno, el Comité de Bioética de España este mismo año, hace unos meses, también ha planteado una modificación de la Ley de Reproducción Humana Asistida en lo relativo al artículo 5.5, que prohibía, blindaba el anonimato. Es decir, que no hay directiva que previsiblemente la habrá, pero sí hay una recomendación del año pasado y un informe del el Comité de Bioética de España. Bien, bueno, todo esto cómo se intenta vender. Pues lo comentábamos ya el lunes, que hay toda una retórica desde las emociones que dista mucho de un análisis racional, que es, yo creo que el análisis racional es lo que debe acompañar a cualquier modificación de las políticas públicas o a cualquier propuesta de las políticas públicas. Desde este análisis emocional, que a veces va de un sitio a otro, el debate en defensa de su legalización normalmente esgrime fundamentalmente 4 argumentos. Los menciono y luego, si queréis, vamos trabajando uno a uno y luego supongo que en la ronda de preguntas o en el debate posterior podremos profundizar en ello también. El primero es que es una técnica reproductiva cuya prohibición impide un supuesto de derecho a la paternidad o a la maternidad. Ese sería el primer argumento. El segundo argumento es que su prohibición discrimina o estigmatiza. ¿A quién? Pues bien a las personas con infertilidad estructural, es decir, aquellas personas que por sí solas o con su pareja no pueden tener descendencia, o que discrimina a los diferentes modelos familiares, cuya única fórmula de acceso a la paternidad son los vientres de alquiler, que discrimina o que estigmatiza en segundo lugar a las mujeres gestantes, porque la posición crítica con los vientres de alquiler es paternalista, infantiliza a las mujeres, hablan incluso de machismo, porque impide ejercer el derecho a decidir sobre su cuerpo. Bueno, estos argumentos también los hemos visto en el tema de la prostitución, luego entraremos en ellos, o que estigmatiza a los menores, o que los discrimina, porque desprotege su interés superior, el interés superior del menor,
porque le priva de la tutela parental, le priva de la vida familiar o en última instancia estigmatiza a esos menores que pueden ver vistos como su modo de adquisición no es legítimo o legal. Por tanto, uno, que es una técnica de reproducción humana asistida; dos, que discrimina y estigmatiza pues a los comitentes, a las gestantes o a los menores. En tercer lugar, nos encontraríamos con el argumento típico, el mantra típico que nos encontramos cada 2 por 3, el libre consentimiento, ¿no? La validez contractual de la libre elección entre las partes. Y esto lo vemos también con prostitución y con otras muchas cuestiones. Y el cuarto argumento sería una suerte de teoría del mal menor, que lo que viene a defender es que su regulación permitiría impedir abusos. O que dicen, bueno, pues la propuesta del mal menor podría ser regular la altruista, como es el caso del Estado español. Luego veremos pararemos en concreto en cuál es el contenido de las propuestas en España, que son fundamentalmente 3, y aterrizaremos un poco en cuál es la propuesta esa altruista y qué tiene de mal menor o de mal mayor las propuestas en concreto que se han hecho en el Estado español. Empezando por el primer argumento en defensa de su legalización, que plantea que es una técnica de reproducción humana asistida más. En primer lugar, para empezar, un proceso biológico no se puede considerar una técnica, porque entonces las mujeres, o de considerarse una técnica, las mujeres pasarían de ser fines a ser medios durante el embarazo. O sea, si un embarazo es una técnica, las mujeres embarazadas serían medios. Y desde luego vulneraría la máxima kantiana de que una persona no puede ser considerada un medio. Bueno, la máxima kantiana o la máxima de cualquier interpretación minimalista de los derechos humanos. Tampoco la paternidad es un derecho. De hecho, si la paternidad fuera un derecho, tendríamos un serio problema con la interrupción voluntaria del embarazo, porque una mujer no podría interrumpir su embarazo vulnerando el derecho a la paternidad de ese supuesto varón procreador. Tendría que contar con su autorización, puesto que vulneraría un derecho. Es decir, desde luego, si asumimos estos argumentos, entramos en terrenos muy farragosos donde convertimos a las mujeres en medios y además les privamos de algunos derechos que no es que estén conseguidos con la amplitud que quisiéramos, pero bueno, digamos que están más o menos reconocidos en algunos territorios. Respecto a la segunda cuestión, que es que discrimina, estigmatiza, excluye, todo este tipo de cuestiones, primero, no discrimina a las personas con infertilidad estructural, porque tampoco se permite para personas fértiles, o no discrimina tampoco a determinados modelos familiares, pues a parejas de hombres, porque tampoco se permite para parejas heterosexuales. Simplemente no se permite a nadie, con lo cual no opera discriminación sobre un colectivo, porque es una práctica, es un contrato nulo, por tanto, no se puede hablar de discriminación. Y de hecho el Tribunal Supremo tiene varias sentencias en este sentido, porque por aquí encontraron una veta, los provientres, para intentar, bueno, defender que es que pues, discriminaba, era homófobo. Bueno, pues no es homófobo porque tampoco se permite que las parejas heterosexuales puedan acceder a la paternidad a través de esta técnica que llaman ellos o ellas. Pero es que tampoco es la única forma de ser padre o de ser madre. Están las adopciones, los acogimientos, ya hablábamos de esto el otro día, que sí es cierto que yo creo que habría que abordar o que habría que agilizar y desestigmatizar todo lo que es el proceso de adopciones, que no es nada fácil, pero en cualquier caso se puede acceder a la paternidad o a la maternidad a través del proceso de adopciones, donde además sí se protege el interés superior del menor. Respecto a que discrimina a las gestantes y impide la capacidad de decisión de las mujeres, y es un acto de paternalismo que limita su libertad. Esto es un argumento que se suele utilizar cuando se habla de prostitución, de vientres o cuando se intenta defender los derechos humanos de las mujeres,
Y además entra fácilmente. Yo he estado mucha vida, bueno, llevo muchísimos años en el ámbito sindical. Nadie en su sano juicio defiende que el Estatuto de los Trabajadores, un convenio colectivo o limitar las horas de trabajo a determinadas horas y que no se permita trabajar 12 horas al sol sin salario, sin contrato, sin seguridad social y con cadenas, estigmatice a ningún trabajador o trabajadora. Se sabe que las relaciones no son relaciones recíprocas y que cuando hay poder entre las relaciones hay que protegerlo, hay que fijar límites a la contraparte o la persona que tiene más poder. Proteger frente al abuso, desde luego no es un acto de paternalismo y en ningún caso se utiliza este argumento en ningún otro espacio. Se utiliza solo cuando se conculcan derechos de las mujeres. Por tanto, limitar la explotación reproductiva de las mujeres, lejos de ser un acto de paternalismo, supone un acto de defensa de los derechos humanos y de poner límites a un mercado depredador y a lo que se puede vender y comprar. Respecto a la supuesta tercera estigmatización, supongo que todas habéis oído este tipo de argumentos, y la tercera acusación, por así decirlo, es que su no legalización puede estigmatizar a los menores y que habría que legalizarlo en defensa de su interés superior, de eso que llaman el interés superior del menor. Bien, en la medida en que el mercado de los vientres de alquiler y las comercializadoras se ajustan a la demanda y a la cartera del cliente, el interés superior que van a proteger es el del cliente. Y no en vano el Tribunal Supremo, en reiteradas ocasiones, ha señalado que la propia defensa de la dignidad del menor o de la menor implica su no mercantilización. Es decir, que su mercantilización vulnera su dignidad. O sea, que aquí no hay defensa del interés superior del menor. Por otra parte, en el mercado de los vientres, los menores o las menores no gozan de la tutela institucional que tendrían si fuera una adopción internacional. Y de hecho creo que lo comentábamos el lunes, que según las estimaciones de la ONU, para el año 2050 se estima que va a haber un crecimiento poblacional de 2.000 millones de personas. Insostenible en términos de ecosistema, insostenible en pero en cualquier caso, donde ese crecimiento va a ser mayor es en aquellos territorios más pobres, más empobrecidos. En paralelo tenemos que según las estadísticas en España, desde el año 2000 al 2016, creo que lo comentábamos el lunes, el número de adopciones internacionales se ha reducido en una quinta parte. Es decir, una quinta parte de criaturas que no tienen familia, que no tienen tutela parental y que permanecen en los hospicios o en aquellas instituciones públicas sin derecho a esa vida familiar, porque el derecho a la paternidad no es un derecho, pero sin embargo el derecho a lo que es la vida familiar de esos menores o de esas menores sí es un derecho. Y por lo tanto, esa quinta parte de las adopciones que ya no se está produciendo son criaturas que quedan en esos hospicios o en esas instituciones públicas. Supongo que todas sabéis en qué condiciones. Curiosamente, el descenso de estas adopciones ha sido significativamente superior en el continente africano. Porque encima en este mercado es un mercado muy racista. Respecto al el mantra de la libre elección o el libre consentimiento. Ya este lo hemos trabajado con prostitución y con violencia de género incluso y con otras muchas cuestiones. Claro, el problema es que el mantra de la libre elección o el libre consentimiento despolitiza la opresión e individualiza esa opresión. Me explico. ¿Para qué sirve al final la libre elección o el consentimiento? Pues para justificar la explotación y la subalternidad de las mujeres. Pero antes de entrar en otras cuestiones, vamos a ver qué es la libre elección o el libre consentimiento. El libre consentimiento requiere, al menos, de dos requisitos éticos. Dos. Uno, que sea un acto libre durante todo el proceso.
es decir, que en algún momento del proceso puedas cambiar de opinión. Y dos, que sea un acto informado. Y en los vientres de alquiler no existe ni lo uno ni lo otro. Primero, para que sea libre, para que sea un acto libre, tiene que ser un contrato libre entre iguales. Claro, porque la libertad entre desiguales no existe. Y en un mundo mediado por la feminización de la pobreza, por la supervivencia de las mujeres, por la subordinación, por las desigualdades norte-sur, esta libertad no es tal. En cualquier caso, la libertad operaría solo para aceptar el contrato, para someterte a una hormonación. Una vez que ellas se han quedado embarazadas, no tienen libertad para decir, pues mira, la criatura no la voy a dar en adopción, no voy a o voy a interrumpir el embarazo, o no voy a renunciar a la filiación, o es un acto de consentimiento en un momento. Sí. No sé yo exactamente dónde. ¿Loli? Es que además no te veo. Bueno, sigo, creo. Vale. Bueno, en cualquier caso, la libertad se produce de producirse y en el caso de que digamos por buena que hay libertad cuando hay desigualdades tan profundas y hay una situación de necesidad de una parte, en un momento determinado, no podría, solo para aceptar el contrato. No es una libertad continua, constante durante todo el proceso. Respecto al segundo requisito ético, que es que sea un acto informado, tampoco lo es, porque es imposible que se conozcan con antelación, uno, ni las consecuencias, ni las implicaciones de la elección, ni los lazos afectivos que desarrollan con las criaturas, y no en vano este es uno de los principales argumentos al que alegan o al que remiten las asociaciones en contra de los vientres de alquiler, asociaciones de mujeres que han sido gestantes y que con posterioridad se han arrepentido. Una de las más conocidas es la plataforma de Stop Surrogacy Now, que es una plataforma de mujeres norteamericanas. Bueno, se asociaron en torno a esta plataforma para denunciar que en efecto no era un acto informado, porque previamente se desconocen los lazos que se van a desarrollar. Claro, el problema de la libre elección y de este mantra del consentimiento es que no solo falsea un consentimiento que no es tal, porque ni es libre ni es informado, sino que en la medida que individualiza la decisión, la despolitiza. La despolitiza. ¿Y con qué problema nos encontramos? Con que este mantra hace a la víctima responsable de su propia elección, porque ha sido su elección. Y opaca tanto al sistema como al victimario, porque es la víctima que ha querido, es la víctima que en el ejercicio de su libertad ha decidido que la exploten. Bueno, en cualquier caso, con esto del mantra de la libre elección, yo creo que hay una cuestión previa, que es que la venta del ser humano, en la venta de un ser humano, en la venta de bebés, en la venta de criaturas, éticamente el consentimiento sería irrelevante, como si yo mañana me quiero vender como esclava, pues probablemente no me dejarían. No, pero es que a mí me viene mejor que me den techo y comida y así me despreocupo. Probablemente, probablemente no, la legislación no me deja venderme como esclava. Aunque sea libre, informada y haya consentimiento. O sea, hay límites al consentimiento. Y un ser humano no se pueda vender, estarían esos límites a los que cada cual puede consentir. En cuanto a la siguiente cuestión, el siguiente argumento, que sería la política del mal menor, la política de hechos consumados que se llama, que viene a defender, bueno, ya que es un tema que existe, es mejor regularlo para evitar abusos, porque se producen muchos abusos y, bueno, si se regula, lograremos limitar estos abusos. También es un argumento que se utiliza con el tema de la prostitución, supongo que todas lo conocéis. Bueno, la primera cuestión, de eso de mejor regular para evitar abusos. Regulado está, según el artículo 10 de la Ley de Reproducción Humana Asistida, es un contrato nulo, así que no se preocupen que hay regulación. Otra cosa es que no les guste la regulación. En cualquier caso, yo creo que en esto de la política de hechos consumados, yo creo que la idea ha de ser siempre luchar contra la explotación
no establecer modelos más benignos de explotación, como no se hace respecto a la trata, respecto al tráfico de órganos, respecto a la venta de armas, respecto al narcotráfico, es decir, que también según esa política de los hechos consumados nos obligaría a establecer formas más benignas de actividades que son delito y que están prohibidas. Y el reto en cualquier caso no es abrir el abanico de las formas de explotación para que sean menos benignas, porque sean legales, sino el reto debería ser acabar con todas las formas de explotación. El relato Provientres, os voy a leer el relato Provientres con la finalidad de no solo de legalizar la práctica, sino de legitimarla de cara a la opinión pública, porque ese es el primer paso que tienen que dar, legitimarla ante una opinión pública que de momento le raspa, como es digamos que es una nueva cláusula del contrato sexual, le raspa el tema de los vientres de alquiler. A cualquiera que le preguntes por la calle, igual que sobre la prostitución puede tener o no tener una opinión clara, sobre el tema de los vientres raspa todavía. Digamos que provoca contradicciones éticas. Con la finalidad de legalizarlo y de legitimarlo, que es un paso previo, que tenga legitimidad a la práctica, que cuente con cierto apoyo social. Se ha construido un relato, os leo, en el que los deseos se convierten en derechos. Los procesos, esto es del libro este que acabo de sacar, los procesos biológicos en técnicas, la lotería genética en selección genética, las mujeres en medios, los bebés en mercancías, las clases sociales en clases genéticas, porque esta es otra. Establece una suerte de ciudadanía censitaria donde solo aquellas personas que tienen dinero pueden permitir que las personas que no lo tienen, las mujeres empobrecidas, las mujeres con necesidades económicas, gesten para ellos. Claro, si esto se legaliza o se legitima, terminaremos teniendo un escenario donde las mujeres con dinero, con capacidad económica, ni siquiera correrán el riesgo que supone un embarazo. Se encarga y listo, que lo mandas tú para allá tu óvulo y te devuelven para acá una criatura. Bueno, los bebés en mercancías, las clases sociales en clases genéticas, el feminismo en machismo y la defensa de los derechos humanos en paternalismo, en el que el altruismo es remunerado y las mujeres, recién adquirido el estatus de sujeto, desean ser tratadas como objetos y disociarse para vender sexo sin descendencia en el mercado prostitucional o descendencia sin sexo. Esto es todo lo que va a rodear el relato en pro de su regulación, perdón, en pro de su legalización y en pro de su legitimación. Todo revestido de un discurso muy emocional, donde lo que luego lo veremos, os pondré algunas fotografías, como lo que se muestran en todo lo que son las páginas de las comercializadoras, son deseos cumplidos, padres felices, criaturas sonrosadas y sanas, que lógicamente proyecta el cachorro, el ser humano, como todos los cachorros, proyecta casi inmediatamente una instintiva oleada de ternura, ¿no? De cómo me voy a oponer a esto. En este argumento, donde lo que se pretende es eso de el mal menor, la política de hechos consumados, ya que existe habrá que regularlo, que por supuesto no se aplica con otras cuestiones, ni con la corrupción, ni con la venta de órganos, ni con el robo, ni con nada. Bueno, vamos a dejar, y que por supuesto si esto se pusiera en marcha, esta teoría, o se empezara a aplicar la teoría del mal menor, pues podría aplicarse a la violencia de género. Es decir, sería, en términos de políticas públicas, desde luego un auténtico desastre, una auténtica paradoja. Bueno, pues en este marco de la teoría del mal menor surgen las propuestas en torno a la gestación altruista. Bueno, tenemos ya experiencias previas y ya sabemos que la legislación altruista, como ocurre en Gran Bretaña, lo que hace es permitir que se acceda fuera del país y que se legitime como que ha sido una cuestión altruista y que no ha mediado dinero, ¿no? Pero en realidad creo que en Gran Bretaña han sido, pues no sé si llegan a 40 casos, que es lo que hacen, irse a la India, irse a Tailandia, irse a México, irse a Estados Unidos y decir que es altruista, claro. Bueno, en cualquier caso, sobre el fondo de la cuestión del altruismo, el famoso altruismo.
En la medida en que se prevé compensación económica, el altruismo no es tal. ¿Por qué hay una compensación económica? Y cabe prever qué ocurra con eso que se llama la donación de óvulos, que en realidad es una venta de óvulos. En la medida en que tampoco se establece, pues la compensación económica es por las molestias, por la pérdida patrimonial que supone si hay que dejar de trabajar, por los traslados o por los gastos médicos. Eso es lo que contempla la compensación económica. Pero no se establecen límites. Por ejemplo, en la propuesta española, la griega sí los admite. En la medida en que no hay límites, ¿cómo se calcula esa compensación económica? Por las molestias. ¿Y no serían menos molestias si me cambian, no sé, si después del embarazo me invitan a las Seychelles y si me ponen una asistencia domiciliaria en casa de 2 personas atendiéndome? Es decir, ¿hasta dónde llega esa compensación económica? Si además por ley no se regula un límite primero, de altruismo, nada. Bueno, no en vano, el famoso altruismo en Canadá no es altruismo, es un poco más barato que en Estados Unidos, pero es más o menos. Desde el discurso del altruismo se presenta a las gestantes como esas mujeres buenas, ¿no?, frente a las malas que hablábamos el lunes, que serían las mujeres en prostitución, y a las gestantes como una suerte de empáticas y solidarias anfitrionas. Lo que además proyecta, bueno, aparte de una tomadura de pelo, lo que está proyectando es nuevamente esa imagen hiperbólica del mandato de abnegación de las mujeres, porque además son solidarias y empáticas y ponen su salud para cumplir deseos de terceras personas que no conocen. O sea, esto no hay quien se lo crea. Señalan además que no hay daño psicológico, ni hay explotación, ni hay secuelas, ni hay duelo en esas mujeres. Sería un máximo paretiano que dicen, no, todo el mundo gana. Porque son previamente avisadas. Te dicen, no, previamente ya saben que la criatura o las criaturas que están gestando son unas criaturas para terceras personas y por tanto no hay transferencia emocional, como si esto se pudiera controlar. Bueno, respecto a los no daños, bueno, los físicos son evidentes. Un proceso de hormonación, de parto, de posparto, tiene secuelas físicas. Hay una segunda cuestión y es que los controles de calidad son controles de calidad de la criatura y por tanto esto ya lo ha señalado entre otros el Comité de Bioética de España, que hay un conflicto de intereses entre la salud de la gestante y la salud de la criatura que gesta, donde se va a priorizar la segunda y puede haber un conflicto de intereses, de hecho en algunas ocasiones ocurre. Y luego es bastante cínico que estén hablando de que no hay daños físicos o secuelas físicas cuando los propios contratos, las propuestas en España también son así, contemplan la obligación de un seguro médico que contemple el fallecimiento, la invalidez, las secuelas físicas, la pérdida del útero, la pérdida del ovario. Es decir, si ciertamente no hubiera, bueno, es que todo el mundo sabe lo que es un embarazo, y es muy difícil negar una realidad tan obvia como que un embarazo tiene secuelas físicas en las mujeres gestantes, como también las tienen las emocionales. Hay secuelas emocionales y daños emocionales. Todo el discurso que intenta defender que no hay vínculos, bueno, pues si la oxitocina no funcionara, como si no fuera una relación, o si tú te pudieras disociar, ¿no? Que no hay vínculos es mentira. O sea, el que ellas sean advertidas no implica, o sea, que sean advertidas previamente no implica que no desarrollen determinados vínculos afectivos. De hecho, tengo algunos, muy brevemente, ¿vale? Había señalado aquí, a ver si lo encuentro. Sí. Voy a poner solo 3 casos, ¿vale? De una mujer india, de una mujer camboyana y de una mujer estadounidense. He recogido varios testimonios en el libro de muchas, pero bueno, tampoco quiero extenderme demasiado en esto. Una mujer india de 30 años, que es madre de 3 hijos previos, relataba, bueno, las mujeres indias, ya os comenté el día anterior, bueno, todas, las hindús,
las camboyanas o las estadounidenses, la remuneración percibida suele ser para gastos de tipo familiar, ya sea un tratamiento médico o una casa o la vivienda familiar en India o, o el pago de los estudios universitarios de sus hijos o de sus hijas en el futuro, en el caso norteamericano o californiano, que es el más típico. Bueno, relato literalmente las declaraciones de esta mujer. Nunca vi al bebé. Creo que quizás fue lo mejor, porque si lo hubiera visto, me habría sentido muy culpable de separarnos. Pero fue difícil. Había sentido los movimientos del bebé en mi vientre. Estaba unida a él y no pude verlo. Simplemente desapareció. Durante 2 o 3 años me sentí muy mal y perdí mucho peso. En Camboya, no sé si lo comentaba el lunes también, en Camboya la eliminación de la política de hijo único en China ha provocado que aquellas mujeres o aquellas parejas que querían tener más hijos se encuentren con que a lo mejor la mujer ya es infértil. ¿Qué es lo que han hecho? Pues han encargado niños o niñas a vientres de alquiler en Camboya. Como en Camboya prohibieron la práctica, nos encontramos con algunos casos donde, pese a estar prohibida, las mafias seguían teniendo mujeres que estaban gestando para parejas de chinos ricos. Y hace unos años detectaron una red de 60 mujeres, ojo, 60 mujeres, de mujeres camboyanas. Algunas eran incluso menores de edad. Y el gobierno lo que llegó es a la siguiente, bueno, les amenazaron con pena de cárcel y sustituyeron esta pena de cárcel si se quedaban con las criaturas y las criaban hasta su mayoría de edad. O sea, nos encontramos con mujeres camboyanas pobres que estaban gestando para parejas de chinos ricos y que al ser detectada o interceptada la red de trata o la red comercializadora por las instituciones camboyanas, obligaron a esas mujeres a les pusieron encima de la mesa 2 cuestiones. O te vas a la cárcel o te quedas con esa criatura y la crías hasta su mayoría de edad. Ojo, esa criatura que tenía, por supuesto, genes de los padres chinos. Bien. Bueno, una de ellas, que dio a luz tras ser inseminada por los óvulos de la mujer china, explicaba, leo igual, se había quedado ya con la criatura porque la habían obligado las autoridades camboyanas. De hecho, la CEDAW protestó porque entendió que además de no haber recibido la contraprestación económica, eran mujeres que se quedaban en una situación de extrema vulnerabilidad al tener que hacerse cargo de la crianza de estas criaturas. Bueno, voy a su testimonio. Explicaba, hemos pasado mucho juntos. Antes de dar a luz, no esperaba que me iba a sentir tan unida a él, pero realmente le quiero como a un hijo. Siento mucha lástima por él. Continúa. No quiero que sus padres me contacten. Si esto ocurre, lucharé por él. La camboyana. Hay más testimonios, son muchos en la misma línea. Y voy a terminar con un último testimonio, como voy de hora. Ah, bien. Que es, no sé si recordáis el caso Kane, de Elizabeth Kane, que fue una de las primeras mujeres norteamericanas y que además hizo mucho rulo por las televisiones defendiendo que, bueno, que la práctica era una práctica que no conllevaba daños físicos ni emocionales y que se sentía muy bien por haber ayudado a la pareja. Y bueno, fue por todos los platos de la tele defendiendo las bondades de esta supuesta técnica. Pero al tiempo hizo estas declaraciones, a los 2 años o algo así. El tiempo perdió todo el sentido desde junio de 1981. No puedo decir honestamente cuánto tiempo duró mi depresión. Pudo haber sido 6 o 12 meses, quizá 18. Me obsesioné con la ausencia de Justin. Justin era como se llamaba el crío. Sabía dónde estaba, pero no podía ir en su busca. Pertenecía a otra mujer. Ahora creo que la maternidad de alquiler no es más que la transferencia del dolor de una mujer a otra. Una mujer está angustiada porque no puede ser madre y otra sufrirá por el resto de su vida porque no puede conocer al niño que dio a luz para otra. Bueno, está claro que eso que nos venden de que como no hay, pues son avisadas con anterioridad, ya saben que la criatura que gestan es para otra persona, o incluso llegan a decir que como el material genético no es de la madre,
pues que hay menos vínculo. Bueno, entonces, en fin, aquellas mujeres que adoptan o que se someten a un proceso o donación, pues no tendrían vínculo tampoco con la criatura que gesta. Bueno, en cualquier caso, la propuesta altruista, además de todas estas falacias, en la medida en que hay una compensación, no es altruista, es remunerada. En las propuestas españolas, la propuesta de Ciudadanos y de la Asociación para la Gestación Subrogada en España lo deja al arbitrio de las partes, a un acuerdo entre ambas partes, imaginaos la libertad. Y, sin embargo, la Sociedad Española de Fertilidad propone algo así como una, bueno, pues más parecido al modelo griego, una fórmula donde las administraciones públicas pongan un tope. Pero bueno, esto ya también pasa con la venta de óvulos y la donación de óvulos y todo el mundo sabe que no se cumple. Bueno, no, salto y luego si acaso me da tiempo lo comento. En cuanto a lo que son las propuestas concretas que están encima de la mesa del Estado español. Fundamentalmente, como os comentaba, son tres. La de la Sociedad Española de Fertilidad, la de la Asociación por la Gestación Subrogada de España y la del Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Presento un poco el mapa general y luego voy a intentar compartir, ahora lo encontraré por aquí, una diapositiva con las tablas comparadas de qué plantea cada cual. Para empezar, establece requisitos para las gestantes y requisitos para los comitentes. Bueno, ya os digo que, para empezar, lo primero que llama poderosamente la atención es el desequilibrio que existe entre los requisitos para ellas, que se supone que están haciendo un favor de forma altruista, y los requisitos para la clientela, comitentes o clientes. Para las gestantes, se pide plena capacidad de obrar, por ejemplo, algún embarazo previo con éxito, vaya a ser que esté mal el medio, acreditar buen estado de salud, que no tengan consumo de alcohol o de drogas, no padecer enfermedades de transmisión hereditaria. Una última exigencia que es francamente paradójica por cuanto se prohíbe explícitamente que aporte el óvulo la carga genética, con lo cual no tendría por qué haber transmisión de ningún tipo, pero bueno, se incluye. Y a su vez también contemplan algunas obligaciones como estar inscritas en el denominado Registro Nacional de Gestación por Subrogación, que es un registro que se crearía, y bueno, por supuesto que se sometan a todos los tratamientos médicos, a todos los estudios clínicos, a los tratamientos psicológicos, desde el inicio del proceso hasta que llega a término el embarazo. Que no se pueden oponer a decir, mire, yo pues la amniocentesis no pueden impedir ningún tratamiento médico. Esas mujeres que llaman altruistas. Ciudadanos incluye además que no tengan antecedentes penales, y la Sociedad Española de Fertilidad, entre los criterios de exclusión, incluye la existencia de antecedentes de abuso sexual o físico a menores. Es decir, que las gestantes parecen desconocer el perfil luego parecen absolutamente cuál es el perfil de abuso sexual y físico a menores, que es mayoritariamente masculino, que además es un requisito que luego no le van a exigir a los comitentes, no le van a exigir a los clientes. Las tres propuestas, tanto la Sociedad Española de Fertilidad como la Asociación de Gestación Subrogada, como la propuesta del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, optan porque se firme un contrato antes de la concepción que impida un cambio de opinión de la gestante. Como por ejemplo si ocurre en el caso británico, bueno, tienen la fórmula altruista, que en realidad allí casi no hay casos, que permite que la gestante se retracte durante 6 meses, hasta 6 meses después de dar a luz. Claro, por eso allí entre que el altruismo no es tal y que se puede retractar, pues en realidad hay muy poca presencia en el territorio británico. Otra cosa es que se vayan fuera. Respecto al anonimato de la donante, la Sociedad Española de Fertilidad lo deja al arbitrio de las partes subrogadas. Se acepta a la gestante,
La Asociación para la Gestación Subrogada en España lo prohíbe y Ciudadanos, al revés, obliga a que haya una obligación contractual de reflejar la identidad de las partes, tanto de los comitentes como de las gestantes. Bien, y os comentaba, ahora voy a compartir unas tablas. Vale, sí. El desequilibrio que hay entre qué se exige a esa gestante altruista que se dedica a jugarse la vida y las emociones para personas desconocidas. Porque además, por ejemplo, todas las propuestas prohíben que sea un familiar. O sea, tiene que ser una persona, la gestante tiene que ser una persona desconocida. Lo que si cabe pone más en entredicho ese altruismo, porque todas entenderíamos que, bueno, una hermana, en fin, que el altruismo en el marco de los afectos puede existir, pero que desde luego entre personas desconocidas sería, bueno, que no hay quien se lo crea, vamos. Vale, respecto a los recursos de comitentes y gestantes, hay un desequilibrio tremendo, os comentaba, entre lo que se exige a unos y a otros, respecto a las normas de conducta y los requisitos económicos o de salud, que van a exigir a una mujer que en principio de forma altruista y con la sola finalidad de cumplir los deseos de personas desconocidas se somete a un proceso de hormonación, inseminación, gestación, parto y posparto. Y para los comitentes, que son en realidad los que tienen interés en la cuestión, ¿no? A los que están haciendo ese favor altruista, donde no se les pide estabilidad económica, ahora lo veremos, donde ni siquiera se limita el número de criaturas que pueden tener mediante esta técnica, que pueden pedir 1, 2, 3 o 5 o 50. Creo que el lunes comentábamos que a un empresario chino multimillonario en un hotel le interceptaron 50 niños, porque además pedía que fueran niños, 50 bebés, porque no tenía descendencia, no sabía quién iba a ser su heredero, y como tenía dinero, decidió encargar 50 para luego seleccionar a los 8 que le parecieran más espabilados, supongo, en un hotel. Tampoco hay requisitos respecto a la salud física o psicológica de los comitentes. Ni siquiera contemplan aspectos tan cruciales como la existencia de antecedentes penales o la existencia de maltrato o abuso infantil, es decir, a unas personas que como remate y colofón van a ser los tutores de un menor de edad. Desde luego nadie que de verdad defendiera o se creyera este supuesto altruismo, que se hace por altruismo, se lo podría creer después de semejante desajuste. Voy a intentar compartir con vosotras, a ver si puedo. Vale, compartir pantalla. Espera un segundito porque ahora no me deja. Vale. Compartir. La anfitrión inhabilitó. Ah, vale. ¿Me puede el anfitrión habilitar si es que si no os lo cuento? O, ¿me puede Sin problema, en un momentito. Pues si no sigo, pero porque vieran las tablas. Es que las tablas con las crucecitas son muy visuales, los gráficos son gráficos, ¿no? Que es una cosa que defiendo siempre. Es que es esperpéntico defender de verdad que no es... Ya puedes compartir, vale, Laura. Ya puedo compartir, vale, entonces. Compartir. ¿Lo estáis viendo? Estoy compartiendo con... Sí, vale. Perfectamente. Vale, bueno, primero tenía aquí, pero bueno, si no lo vemos luego. Había quedado el lunes en traeros algunos de los carteles, nada, solo para que los veáis, ¿vale? De lo que es el mercado. Estos tienen que ver con el mercado de los óvulos, que eligen a las donantes pues, por su aspecto físico. Esto es uno de los carteles. De hecho, el Angels era directamente una subasta, donde salían modelos y tú pujabas. Pues yo pago por sus ovocitos $10.000, pues yo pago 12.000 y el tope se lo quedaba. Y luego hay una especie como de catálogos, pues con un montón de mujeres, morenas, rubias, de una raza, de la otra, donde eligen quién va a ser la donante. Y aquí os he puesto un cartel, que es el que os hablaba el lunes. ¿Veis? Bueno, es que esta foto retrata perfectamente lo que es frente a ese discurso emocional de los deseos,
y la estigmatización y todo ese relato retrata perfectamente el mercado que es. Veis aquí que programa en Ucrania, económico, estándar y VIP. El económico tiene unas condiciones, el estándar incluye otras y el VIP incluye hasta una canastilla de bienvenida. Y que tengas una habitación más grande cuando vayas a recogerlo, tengas un chofer. Vale, mirar este otro. Promoción especial Navidad 2017. Sí, la foto de lo que es el mercado, bueno, por supuesto, un bebé caucásico, precioso, unos padres felices y todo el relato esta iconografía que mueve todo lo que son los mensajes y la comunicación de los vientres. Bien, vale, requisitos gestantes. Como me están haciendo obras al lado de casa y estoy un poco con un problema un poco de sonido. Bueno, supongo que veis la batería que piden, ¿verdad? A cada una de las 3 propuestas, Sociedad Española de Fertilidad, Asociación por la Gestación Subrogada, yo no lo veo aquí, pero supongo que vosotras sí, estará Ciudadanos. La edad está limitada, la capacidad de obrar, bueno, todos los requisitos, enfermedades. Se ve bien, Laura, no te preocupes, se ve vale. Perfectamente. Perfecto, gracias. Algunos tienen límite en la transmisión de embriones, unos tienen limitación en lo que son los contratos de subrogación y otros no. Antecedentes penales, en fin. Apoyo del entorno familiar, autorización de la pareja, si la hubiera. Bueno, esto es lo que se exige a esa mujer altruista que va a arriesgar su vida, ¿de acuerdo? Y que se va a hiperhormonar y va a estar 9 meses con esas molestias que llaman. Requisitos de los comitentes. ¿Veis el desajuste? Es que no exige ni siquiera capacidad de obrar. O buen estado de salud mental, no trastorno de adicción, maltrato infantil, antecedentes. Os pongo por último y vuelvo. Vale, una tabla comparada en concreto de la propuesta del Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Frente a todo lo que se exige a esa mujer que de forma generosa, altruista, va a gestar para terceras personas desconocidas, lo que se exige a los comitentes, a los subrogantes, a los clientes, es casi exclusivamente una motivación, es decir, que quieran, pues claro, que quieran. No es impensable que a la persona que se va a hacer, a la persona que altruistamente lo hace, a la mujer, vamos, a la gestante se le exija esto, si de verdad fuera altruista. Y a la persona que ve como una tercera persona arriesga su vida para cumplir unos deseos, se le exija esto. Pero es que además, es que el subrogante va a ser, la parte subrogante, los comitentes, va a ser quien tenga la tutela de un menor de edad, de una menor de edad. Quien le eduque, bueno, para que veáis qué hay de cierto en este altruismo, es que en cuanto entras a ver la letra pequeña, bueno, es obvio que desde luego nadie en su sano juicio defendería que el altruismo es tal. O sea, qué mujeres, en qué circunstancias se hiperhormonarían, inseminarían, gestarían y parirían y entregarían a la criatura concebida, 1 o 2, ya os comenté el lunes que es bastante frecuente que en algunas ocasiones sea 2, porque abarata el coste de la segunda unidad, que una mujer haga esto sin compensación económica, porque además prohíben que sean familiares, que sea tu hermana, porque bueno, no tienen que ser personas desconocidas. Respecto a las propuestas en España, lo que sabemos es que las experiencias previas en Gran Bretaña habrá subido un poco, hace un par de años llegaban a 20, creo que ha subido, pero vamos, en las experiencias previas en los países donde se ha probado la gestación altruista, es que no se hacen allí, lo que dan es cheque en blanco para que vayas a Tailandia, Camboya, Estados Unidos, Grecia, Ucrania o Rusia y digas que sí, pero que se ha hecho de forma altruista y por tanto es conforme a ley según la legislación de tu propio estado. Nada impediría, por ejemplo, como ha ocurrido con el sistema prostitucional, con la prostitución en Alemania, por ejemplo, que se alimentara la red de tratas. La red de trata de mujeres con fines de explotación reproductiva. La Fiscalía Alemana, en el informe Honeywell, ya dijo hace unos años que la legalización de la prostitución en Alemania
había convertido a los proxenetas y tratantes en reputados empresarios y que por tanto era muy difícil perseguir a las redes de trata de mujeres con fines de explotación sexual. Cabe diagnosticar que va a ocurrir lo mismo o que ocurriría lo mismo con la red de trata de mujeres con fines de explotación reproductiva. Claro, la cuestión, y voy terminando para ajustarme a la hora, la cuestión es que hablar de altruismo rebaja la carga ética de una cuestión que, como comentaba al principio, todavía no tiene, o no, afortunadamente, no goza de legitimidad entre la población en general y entre la población española en concreto, porque es una suerte de nueva cláusula del contrato sexual, y que la explotación reproductiva de las mujeres, bueno, por sus maridos aún todavía sigue en el acervo cultural, porque son siglos de historia de explotación reproductiva, pero la comercialización del embarazo choca todavía, no se admite así sin más. Y por tanto hablar de altruismo permite rebajar la carga ética, porque bueno, no es un acto de explotación, porque es un acto de bondad. Como si esto X. Ekman lo plantea en El sí de la mercancía, que viene a decir, es menos explotación si no se paga. Es decir, lo que se paga te da cuenta de si es explotación o no. Es decir, cuanto más se pague, más explotaciones, o cuanto menos se pague, menos explotaciones. Es que es un debate que no ha lugar. Legalizar la gestación, aunque fuera en la modalidad altruista, que además no es tal, permitiría además una ciudadanía censitaria, como he comentado al principio, donde solo aquellas personas con capacidad económica podrían comprar descendencia en el mercado, y si se legaliza y va adquiriendo la práctica legitimidad, es decir, se va admitiendo con normalidad, todo indica a que aquellas parejas, personas o familias con mayor capacidad económica recurran al mercado y eviten riesgos. Pues oye, no seas tonta, ¿para qué te vas a jugar tu trabajo, tu salud, tu cuerpo? Tú sigue trabajando, mandas el óvulo y sigues. Y si lo mandas a una mujer pobre, que lo para por ti. O sea, que tenga, que lo geste y lo para por ti, ¿no? Y establecería esta ciudadanía censitaria donde las mujeres con menos recursos estarían gestando para las mujeres con más recursos o para las parejas con más recursos. Claro, el debate no se puede dirimir entre la libertad individual, la supuesta libertad individual, que habría que ponerla muy en tela de juicio, y los deseos de cada cual. Porque la legislación determina las normas de convivencia y otorga legitimidad a determinadas prácticas. La legalidad, Max Weber, la legalidad otorga legitimidad. Si yo legalizo el tráfico de órganos, con el tiempo terminará siendo legítimo, terminará siendo, es decir, lo que son la carga ética que supone se acaba rebajando, porque lo legal termina proyectando o termina proyecta legitimidad. En cualquier caso, voy terminando para acabar a y media, que ya se me está yendo un poquito. En cualquier caso, todo lo que es el debate, en concreto en España, en el Estado español, que tiene que ver con esa especie como de teoría de hechos consumados, es mejor legalizar para evitar abusos, la legalización como una propuesta de mal menor. Claro, la cuestión no es un mal menor, que las políticas públicas apuesten por un mal menor, sino por un bien común. O sea, si las políticas públicas, el resto de las políticas públicas está en garantizar males menores, apague y vámonos, lo suyo es que apostemos por un bien común, no por un mal menor, donde un ser humano no pueda considerarse una mercancía o un medio, o sea, ni las criaturas mercancías, ni las mujeres medio, ni las mujeres una suerte de un nicho de mercado deslocalizado, donde en un lugar compras el óvulo, en otro contratas la gestación porque te sale más barato, en otro apalabras el parto porque tiene un servicio público de salud que te abarata costes, y en un cuarto país colocas ese producto que resulta ser un ser humano. Pues nada, si queréis abrimos, no sé cómo quitar, a ver si puedo quitar, porque me he dejado aquí el... Lo puedes quitar y pinchando en el mismo sitio donde pinchaste para compartir, Vale. lo pinchas y Lo que dejas de pasa es que compartir. ahora no me sale, espera, ahora me sale solo... a ver si extiendo esto y me deja.
pues no me sale el mismo sitio. Mira que lo he hecho con otros, pero con el Zoom. ¿Tú me lo puedes quitar, Esther? Yo no, No. puedo quitártelo. Bueno, pues voy a intentarlo como pueda. A ver. Bueno, si queréis abrimos... Bueno, a ver. Mientras que arreglamos el problema técnico, Laura, muchísimas gracias. Dejar de compartir, ya está, creo que lo he visto. Lo Sí. he hecho, ¿verdad? Ole. Sí, perfecto. Muchas gracias por tu intervención. Como siempre ha sido clarificante. Y ahora tal Gracias. vez... No, siempre a ti. Compañeras, ¿quién quiere romper el hielo? A ver. Estoy dándole... les estoy permitiendo que reactiven el audio. Ah, vale. muy O las preguntas chateadas. Venga. Vale. O pueden levantar la mano Venga. y la hacen ellas directamente. Por supuesto. Que hoy, ya que la tecnología nos deja. Bien. Si alguna no puede, que lo diga en el chat y yo se lo doy, ¿vale? Ya está, no hay nadie ahora mismo. Sí, pero es que no... Aquí, Pepi. Hola. Pepi, cuando quieras. Muchas Pepi, gracias. En sí. primer lugar, ¿se me escucha? Sí, perfectamente. En primer lugar, felicitarte, Laura, por la exposición. Decirte que el lunes me sentí, cuando estaba hablando y explicando cómo era el proceso, me sentí como un cerdo, donde las patas y el estómago es para los callos, la parte, el jamón es para comer en crudo, lo otro es para hacerlo a la plancha, lo otro para picarlo, y me sentí como mujer, algo así como una cerdita. Que todo de mi cuerpo era aprovechable, pero para beneficio siempre de los demás, nunca del nuestro. Y es verdad que me has dado algunas líneas que yo no me había planteado. Y quería agradecerte eso, lo fácil que lo has hecho y, y que esto, si le está grabado, lo importante es que le deis difusión, porque hay mucha gente que todavía no entiende muy bien el por qué el tejido feminista nos negamos a los vientres de alquiler, porque parece que es algo que nosotras no tenemos otra cosa que hacer y que empezamos a negarnos por capricho, pero que la realidad es totalmente distinta y que lo que tú has dicho, que las mujeres muchas, como siempre, nos han enseñado también a priorizar por los demás, como las hindúes que dices tú, que es por una casa, que es por el beneficio de salud y todo esto, seguimos participando de esos roles. Y yo creo que ellas no son conscientes ni de lo que están haciendo, sino que ven una salida laboral, entre comillas, es una situación que dicen ellas, bueno, puedo estar cuidando a mis niños y además puedo estar recibiendo un dinero que me va a facilitar vivir en una casa más digna o en una casa que no tengo, pero algo así. Y entonces nada más, era un poco hacer mi aportación en ese sentido, que te agradezco enormemente lo fácil que lo has hecho. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Me emocionas. Bueno, mira, fíjate, en el caso hindú, bueno, es que esto, el caso hindú necesita la autorización del marido o del padre. Y los contratos son normalmente contratos muy extensos que se redactan en inglés. Todas las mujeres que, digamos, acceden a ser vientres de alquiler son mujeres analfabetas que terminan firmando un contrato extensísimo y complicado, o sea, y complejo, redactado en inglés, es decir, no saben leer y menos en inglés, y terminan firmándolo con su huella digital. Con la autorización del padre o del marido siempre. Ese es el consentimiento informado que nos defienden. Una mujer que no sabe leer, que no conoce el inglés y que la lleva el padre o el marido y que la remuneración económica, la contraprestación económica que recibe, la gestiona el padre o el marido.
Yo cuando leía os he leído solo 3, pero cada vez que leo los testimonios de estas mujeres, de las pocas que salen a la luz o que hacen declaraciones públicas, porque para colmo, en este sincretismo de la maternidad como esencia y la maternidad como bien mercantilizable, todas estas mujeres luego sufren un estigma social muy importante. Intentan pues moverse de pueblo o irse, porque toda la comunidad sabe que está teniendo que está gestando para el mercado, gestando para una tercera persona. Y eso igualmente tiene un reproche moral en las comunidades de origen. O sea, que es que encima, y son los padres y los maridos los que las obligan. Bueno, las obligan. Es que son patriarcados por coerción. ¿De verdad me vas a contar? Bueno, o en México, que lo han aprobado ahora, dice, sí, libre consentimiento. En México, las mujeres no pueden interrumpir el embarazo, pero se pueden embarazar para... Pero es que nos van a contar de verdad que se está defendiendo, que las políticas públicas lo que quieren primar es la libre elección de las mujeres sobre su cuerpo. Es que es, o en Tailandia, de verdad nos van a contar, claro, es tal tomadura de pelo, y luego las condiciones concretas de en cada uno de los territorios, pues los contratos en India que son así, el perfil de las mujeres, y luego lees sus relatos y a mí me parecen desgarradores, demoledores. Yo, o sea, lo vuelvo a leer y ya he leído, porque algunos los recogí en el libro, y me vuelven a encoger el alma. O sea, ¿cómo es posible que se defienda con tanta alegría? Y luego el problema que apuntabas tú al principio, a veces porque no se entiende, porque las feministas estamos en contra, es que aquí la batalla se está jugando en el mundo de las emociones, más que en el mundo de las razones. Y por eso yo creo que es importante detenernos y analizar desde el punto de vista racional qué implicaciones tiene para las mujeres con menos recursos, para la dignidad del menor, para la ciudadanía censitaria, es decir, qué implicaciones desde la razón, porque las políticas públicas tienen que poner desde un criterio racional el qué implicaciones tiene una decisión u otra. Y luego hay una acusación muy frecuente, igual que cuando te opones a que los proxenetas sean reputados empresarios del sexo o los tratantes sean reputados empresarios del sexo y muestras que lo que hay es pobreza, feminización de la pobreza y necesidad, te llaman antisexo. Bueno, en fin, el sexo es una relación libre entre iguales y placentera. Para la mujer en prostitución eso no es ni libre, ni igual, ni placentero. Para ella no es sexo. En cualquier caso, en el tema de los vientres de alquiler lo que te llaman es homófoba. Es, no, pero si yo no me defiendo que es que los gays no puedan, pues tampoco defendería la esclavitud, pero ni para los gays, ni para los escorpios, ni para los piscis, ni para los de Teruel. Es decir, que es que me parece que es una práctica que colisiona con los derechos humanos y que me parece irrelevante si es piscis, escorpio, gay, binario o fluido. Es que es irrelevante respecto a la práctica. Igual que no me parece bien el tráfico de armas, ni para unos ni para otras. Pero la acusación más habitual, igual que en la prostitución, es antisexo y paternalismo, porque ellas lo eligen libremente en esta. Bueno, por supuesto, todas las que he comentado antes, ¿no? De que estigmatiza, del mal menor, somos paternalistas, pero la acusación de homofobia es bastante habitual. Que es, no mire usted, si es, no es. Yo no entro a considerar quién es el cliente o la cliente, es que la práctica no me parece. O sea, la práctica colisiona con los derechos humanos de las mujeres y de los niños y de las niñas. Totalmente de acuerdo, gracias. A ti. Tenemos a otra compañera, Katia Brenes. Ah, sí. Hola, hola. Hola, Katia, ¿qué tal? ¿Cuánto buenos días tiempo? por aquí. Hola, Laura, qué gusto escucharte. Que igualmente. Y bueno, súper agradecida por la oportunidad de compartir este espacio con tantas horas de diferencia y todo, pero es un aprendizaje enorme. Y bueno, un poco la visión desde este otro lado del charco, ¿verdad? Que bueno, que Laura pues es una experta y me maravilla escucharla siempre porque es súper concisa y además súper clara. Pero como también a este lado del mundo, pues también está llegando la presión de algunos grupos, ¿verdad? Como Laura lo mencionaba en el tema de México, pero también otros grupos que están presionando por esa legalización de algunas prácticas que al final están
subordinadas a temas de pobreza y siempre las mujeres en un espacio de vulnerabilidad donde somos las más afectadas, donde el cuerpo de las mujeres es el que está en juego, el que se lleva como objeto, ¿verdad? Y siempre las mujeres más débiles, o sea, las mujeres en una condición de mayor vulnerabilidad y mayor debilidad en estas condiciones de pobreza. Y son prácticas que ya muy solapadamente se están dando en algunos países latinoamericanos. Por supuesto, cuando nos ponemos a leer, ¿verdad? Las noticias que nos llegan, como en todos estos ejemplos que Laura nos ha dado, y el otro día leí en un periódico también sobre, prácticamente son granjas que hay en algunos países asiáticos y en el centro de Europa. Y bueno, es una reflexión que nos debe llevar también en el tema de la necesidad y la pobreza en algunos países, que está llevando a que las mujeres estén metidas en estas prácticas y sean llevadas por los hombres y sean llevados sus cuerpos a ese nivel de objetivación, ¿verdad? Y de utilización, ¿verdad? Y prácticamente nos devuelven, porque hay grupos que están diciendo, bueno, pero ustedes dicen que el cuerpo es suyo, que es su derecho. Bueno, entonces están en su derecho de hacerlo. Entonces, también cómo los argumentos los están utilizando para justificar este horror de prácticas, ¿verdad? Y cómo también la pobreza sigue siendo feminizada y sigue siendo utilizada para esos efectos horribles, que me parece que yo no estoy en contra, como decía Laura, de que la gente tenga la posibilidad de tener, de acceder a la paternidad, a la maternidad, pero siempre las mujeres estamos en una condición por debajo de los demás y utilizadas y objetivizadas, ¿verdad? Porque además esos contratos, por lo que he podido estudiarlos en algunos lugares, son una completa un completo horror, prácticamente una esclavitud donde las mujeres están ahí para tener los hijos, en cuáles condiciones, y además el producto tiene que tener tales y tales características, pero si lo tuviste, te lo llevaron, y la condición de la mujer postparto o lo que pase después, eso a nadie le interesa. Entonces lo que interesa es lo que quienes la contrataron o quienes están al lado de esto puedan recibir económicamente. Entonces ahí yo creo que hay un tema estructural de fondo también, que la sociedad y que los grupos de mujeres deberíamos estar analizando, ¿verdad? De cómo primero la pobreza sigue feminizándose y sigue siendo utilizada para que las mujeres seamos explotadas sexualmente y seamos, en este caso, utilizadas como cuerpos para parirle a otros, ¿verdad? Y para llevarle hijos a otros por cualquier cosa. Y cómo hay grupos poderosos que se están aprovechando. Esto se está convirtiendo en una industria, y yo creo que no podemos permitir que eso se le siga haciendo, esa práctica explotadora. Muchísimas gracias, saludos a Laura y a las compañeras, y un abrazo desde Costa Rica. Un placer, Katia. Hacía mucho que no, al menos no contactábamos así. Claro, el problema es el siguiente: el dinero que mueve, como el sistema prostitucional, los lobbies que tienen dinero, el feminismo, bien sabemos el dineral que tenemos, ¿vale? Y que todo esto que llaman contrageografías de la globalización, lo que están haciendo es rentabilizar, lo voy a decir en plata, la pobreza femenina. La feminización de la pobreza es rentable. Así que tú generas espacios donde no estás mínimamente interesado en acabar con ello porque es muy, muy rentable. Y frente a ello, ¿qué te encuentras? Con un feminismo que desde luego no nos caracterizamos por ser lobbies económicos, y un lobby económico porque el dineral que mueve tanto los vientres como la prostitución también hace que tengan costosos bufetes de comunicación, de abogados, y al igual que se glamuriza la prostitución, ¿no? Cualquier peli donde salga todas las navidades os van a poner Pretty Woman, ¿no? Se glamuriza la prostitución, se glamuriza en torno al altruismo el tema de los vientres, cuando, a ver, es una invasión emocional y física de una mujer con necesidades económicas que no hay, perdóname, no hay Dios que compre este discurso. Y luego el debate de fondo es todo el dinero y los beneficios que mueve el turismo reproductivo, igual que el turismo sexual, qué rentabilidad está teniendo la feminización de la pobreza, y que lo que vamos a permitir es que se rentabilice la feminización de la pobreza sin límite alguno.
todas sabemos que entre el rico y el pobre, o entre la rica y la pobre, la ley no, debe proteger al pobre, debe poner límites al desequilibrio existente entre el que tiene o la que tiene y el que no tiene. Y respecto a las granjas, sí, son una pequeña cuestión. Bueno, supongo que las granjas en India, en Camboya, fotos habréis visto, son tremendas. Y luego hay países como Ucrania, por ejemplo, que directamente para tenerlas controladas y que en último momento no se arrepientan, en los últimos meses del embarazo, no durante todo el embarazo, como en India o en Camboya, o en Tailandia, los últimos meses del embarazo están en casas, todas juntas, bueno, pues para que no se arrepientan, o sea, están prácticamente secuestradas. Los clientes, eso que llaman comitentes, pueden imponer todas las actividades, desde si la dieta, el ejercicio, la medicación. Yo soy vegetariana y entonces decido que es que yo quiero que mi criatura o las criaturas que he encargado, que la gestante coma verdura, pues verdura que come. Es decir, es un secuestro en toda regla. Es un secuestro. Entonces, esto se defiende en torno a falta de respeto, pues eso, homofobia, que tendrá que ver la homofobia con esto, con establecer mecanismos para generar todavía mayor beneficio sobre la feminización de la pobreza, porque al final claro, si la feminización de la pobreza además conlleva lucrosísimos beneficios, pues cada vez interesará más. Pero vamos, yo os invito a que si no lo habéis visto, que os metáis en Google, pongáis granjas, pongáis Ucrania y veréis bueno, las condiciones en las que los contratos, iba a decir las condiciones contractuales, los contratos, hablando de esa libertad, los contratos no se ceden, los contratos están guardados siempre bajo llave. Se ha conseguido conseguir alguno, yo he visto uno ucraniano, pero normalmente además tienen el cinismo de no, porque si la práctica fuera una práctica tan solvente, tan normal, tan altruista y tan éticamente legítima, no habría problema en enseñar esos contratos, en que luz pública, ¿no? No puedes defender una cosa y la contraria, pero son tan conscientes de la privación de libertad que tienen esas mujeres y de las condiciones contractuales que tienen, incluido las contraprestaciones económicas por pérdida de útero, en fin, que se guarda muy mucho hacer públicos esos contratos supuestamente tan fruto del libre consentimiento. Muchas gracias. Otra cuestión. Nos pregunta la compañera Manuela Pizaña Gómez que si podrías, por favor, decirle qué libro estaba haciendo referencia en la presentación. Esto queda un poco de... No, pero yo, a ver... Queda un poco, mucho más que vengo a hablar de mi libro. Ya no me acuerdo. Bueno, mira. Al de Maternidades S.A., que es un libro que sacó en Catarata. Vale, perfecto. Un poco... No te preocupes si es que... Laura, déjalo un poco más en pantalla, así como estuviéramos en la tele, para que lo vean. Es que se te va ahí. Vale, Maternidades S.A., el negocio de los vientres de alquiler, y está en Catarata. Perfecto, gracias. Me pide también la palabra Carmen Martín. Sí, bueno, yo darte las gracias, Laura. Y hay una cuestión que me parece que es importante, ¿no? Porque efectivamente estamos hablando de emociones. Entonces voy a contar, aunque yo creo que alguna compañera de la que estamos por aquí esta tarde participamos, ¿no? A la cuestión de 1 año y medio, más o menos, nosotros aquí en Málaga hicimos una performance sobre un mercado de vientre. O sea, nosotros nos pusimos en una plaza y lo que hicimos fue venta de mujeres y luego después venta de las criaturas, ¿no? O sea, entonces a la hora de hablar de las emociones, efectivamente cuando lo ves con esa crueldad, ¿no? Que dice, bueno, pero ¿de qué es de lo que estamos hablando? Que lo que estamos hablando es de venta de criaturas, ¿no? De alquiler de mujeres y luego después de venta de un producto que no es un producto. Yo creo que nosotros no podemos llamarle producto a esto porque lo que sale de ese contrato, estamos hablando de que es una criatura. Y es verdad que luego después la gente
que no tenía ni idea de qué se trataba aquel mercado de vientre, se nos acercaba como con los pelos de punta, ¿no? Pero esto cómo es posible que esté ocurriendo, ¿no? O sea, esto no lo podemos permitir. Entonces me parece que tenemos que seguir haciendo mucha pedagogía en este sentido, porque yo sí que creo que respecto de los vientres hay una parte muy importante de la población que cuando se le explica está en contra. A diferencia, por ejemplo, de la prostitución, que me parece que ahí, pues como no la tenemos tanto con nosotras, ¿no? Pero en este tema concreto de los vientres de alquiler y de la venta de niños y de niñas, me parece que sí. Y luego después creo también que efectivamente, como esto está tan ligado con el tema de la pobreza, creo que tenemos también que poner el punto en la situación que se nos avecina, no solamente la que se nos avecina aquí, sino la que se nos avecina a todas las mujeres a nivel global, que la pobreza efectivamente va a aumentar. Entonces no sé cómo nosotras podríamos articular alguna acción a nivel internacional con otras compañeras, no lo sé, porque realmente es un problema muy preocupante, ¿no? Lo que tenemos. Y igual, bueno, pues con el tema de la donación de óvulos, por ejemplo, ¿no? Pues si en principio parece que no es algo que te vaya a afectar a la salud y es una forma de conseguir dinero, pues tendremos que hacer nosotras pedagogía de qué es lo que significa y qué consecuencias es la que tiene para esas mujeres jóvenes que se están hormonando por el tema de la donación de óvulos, digo, con independencia del tema de los vientres, pero que igual tendríamos que empezar a darle vuelta, ¿no? Y a ver cómo podemos articular algún tipo de acciones, de presión, no sé. Gracias. Sí, está claro, Carmen. Bueno, de hecho, cuando me propongo lo del libro, vamos a hacer un librito así que sea, bueno, donde se vaya desgranando la paja de heno, lo que efectivamente lo que pretendía era poner un poco o intentar en cierta forma, bueno, mostrar las propuestas que había. Y bueno, ir viendo una a una qué tenían de altruistas, qué tenían de solidarias, qué tenían de razonables, qué tenían de legítimas, porque si no el debate como nos lo están jugando en el mundo de las emociones, es más fácil que lo ganen, porque la foto de la criatura, de los gays, vamos, yo nada más lejos de ser homófoba, imagínate, pero eso, la imagen entra enseguida. Y por eso el tema de, oye, vamos a ver qué es esto, vamos a ver qué va a ocurrir si resulta que la feminización de la pobreza es cada vez más rentable, y vamos a ver qué pasa con el mundo de las emociones, porque como el relato que contaba Elizabeth Kane, que os he leído un fragmentito, evidentemente lo que es una transferencia de emociones de una persona que no puede tener hijos a una persona que gesta. Es decir, ¿qué pasa? ¿Que va a ser siempre lo mismo? Las mujeres y las mujeres más empobrecidas, en clave norte-sur, porque además luego encima es un mercado muy racista, donde los óvulos, insisto, son caucásicos, y en esa cosa de esa pirámide, lo hablábamos el lunes, creo, hay como una pirámide de explotación o abuso, pues ordenada pues, por los mares, los ríos, los animales salvajes, los domésticos que ya tienen nombre, las mujeres y tal, encima opera que sobre esas mujeres, como no comparten tu cultura, se deshumanizan como cualquier mujer, y además su plus de etnocentrismo, de que es otra cultura, o sea, que para eso están, como diría Lutero. El debate no se puede mover en el mundo de las emociones. Y luego, respecto al tema de los óvulos, yo creo que habría que hacer presión institucional. El Comité de Bioética ya ha propuesto una reforma del artículo 5 de la Ley de Reproducción Humana Asistida. No se lo van a poner fácil. A ver, ¿qué luchamos? ¿Qué ha luchado siempre el feminismo? David contra Goliat. El machismo, el feminismo frente al machismo. Las que no tienen contra los que tienen. Es decir, es claro, el problema con la prostitución y con los vientres es que mueven tal cantidad de dinero, tal cantidad de beneficios, que nos enfrentamos a lobbies muy poderosos, por cierto, y muy agresivos. O sea, el debate del tema de los vientres, te encuentras con la cosa esta de la parafernalia emotiva y las emociones, o te encuentras con una agresividad en el debate brutal, como ocurría como sigue ocurriendo todavía en el tema de la prostitución, con una agresividad brutal. O sea,
las mismas personas que te dicen libre elección, el mundo es de color de rosa, la gente se quiere explotar, pues déjalas y total, que van con ese discurso en lo teórico, en lo práctico tienen prácticas francamente agresivas. Claro, se mueve muchísimo dinero. O sea, de hecho, si fuera altruista, a ver, una pregunta, ¿por qué las rentables comercializadoras de los vientres de alquiler, que no son ONGs, que son empresas motivadas por el lucro, defienden con tanto fervor una práctica que definen como altruista? Es que no hay quien lo compre. Es decir, las empresas no defienden prácticas altruistas. Pues porque hay beneficio, porque en realidad no es altruista, porque si no, ¿por qué las empresas que se dedican a eso, empresas, van a defender prácticas altruistas? ¿Cuándo una empresa va a defender una práctica donde no hay beneficio? Es que con perdón se les ve el plumero. Lo que pasa es que eso sí, venderlo como altruista rebaja carga ética, porque ya no es vender niños, es solo regalar de forma altruista. Bueno, los niños tampoco se pueden regalar. Yo tengo 2 criaturas y yo no puedo dárselo al vecino porque va a tener un techo mejor, mejor comida, mejor educación. Es decir, las políticas públicas no me dejan andar regalando criaturas. Van al sistema de adopciones, en su caso de acogimiento, y primando su interés superior hay una supervisión. Pero esto no es un mercadeo de... Pero es cierto que la propuesta altruista lo que intenta es rebajar esa carga ética. Ahora, raro es, o muy sintomático, que sean las lucrativas empresas comercializadoras, los costosos bufetes de abogados, las costosas clínicas de reproducción asistida, las que defiendan con mayor fervor una práctica que definen a priori como altruista. Es que esto, bueno, no sé, ya no es la filosofía de la sospecha, es la evidencia de la sospecha. Bueno, tenemos también otra palabra. La compañera Ana Belén Espejo Martínez. A ver, sí. Sí. Muchísimas gracias, Laura. Me ha encantado tu discurso. Mira, yo soy ginecóloga y entonces veo como que en el ámbito científico y de formación y eso, pues que no hay nada, ¿no? Que son prácticas que se nos van introduciendo pues de una manera como habitual. Por ejemplo, el tema de la ovodonación. Yo que trabajo en un hospital pequeñito y ahora mismo, ¿no? En estos últimos años, pues alguna paciente ha venido después de chicas jóvenes, universitarias, con nivel cultural, a preguntarme, mira, y yo he donado y tal, pero como así como muy en el plano de la intimidad, de lo invisible, ¿no? Entonces, eso puede tener repercusiones sobre mi salud y tal. Y a nivel de temas profesionales, pues como que no se aborda, ¿no? Me sorprende la propuesta tan elaborada de la SED, ¿no? En cuanto a, porque, bueno, no se visibiliza, ¿no? Entonces, a mí me preocupa porque lo mismo que ha compartido Carmen, ¿no? De la performance, yo hace aproximadamente un año, en una charla que vino Beatriz Jimeno en La Misericordia, pues presencié una actitud muy agresiva de una señora pues que por un problema oncológico había sido histerectomizada y que tenía un hijo de no sé en qué proceso ni cómo, pero y entonces como vino a recriminar, ¿no? No, te quiero decir que es un discurso, como tú dices, desde lo emocional, ¿no? Pero con mucha agresividad y bueno, yo admiré en aquel momento a Beatriz Jimeno cómo mantuvo el tipo en su discurso y bueno, pero realmente agresivo, ¿no? En un foro donde se estaba haciendo un planteamiento, pues como el que estás haciendo tú ahora mismo, ¿no? En la plataforma. Y yo pienso que es verdad que socialmente ahora mismo no es admitido, pero que hay que visibilizar y sensibilizar a la gente de esta realidad, porque si no, poquito a poco nos van penetrando, porque yo te digo, el tema de la ovodonación es que ni existe. Yo recuerdo la primera información que yo tuve de la ovodonación y de la preservación ovocitaria, ¿no? Que se vende como un logro,
fue en un congreso de psicosomática aquí en Málaga, y entonces en un aforo totalmente feminizado, porque profesionalmente la medicina se ha feminizado, ¿no? Nos pretendían vender el discurso de que había que preservar los ovocitos, porque claro, como estamos trabajando y dando respuesta a nuestra vocación profesional, porque lo que había que hacer es guardar ovocitos para cuando la coyuntura personal fuera lo más favorable, y no se cuestionaba otra cosa, es decir, se nos vendía incluso en un aforo profesional, y entonces que a mí me preocupa sobremanera, porque lo que nosotros vemos con tanta claridad como una vulneración clara de los derechos humanos en foros profesionales y tal, pues ni se cuestiona, te lo digo. Que era un poco compartir eso, ¿no? Y sobre la narrativa, bueno, pues accidentalmente, como con el tema del confinamiento y esto, en una de las plataformas de esta, en Netflix creo que hay, no es por hacer propaganda, hay una película muy desde la narrativa que se llama una serie, ¿no? Little Fire Everywhere, no sé si la habéis visto, que habla de una chica norteamericana, que, bueno, un poco su narrativa, ¿vale? No quiero hacer spoiler, pero yo la recomiendo porque la he visto hace poco y aborda un tema desde la narrativa de la madre ¿no? de alquiler, ¿no? Y a mí me ha hecho reflexionar, pensar y vivenciar, no solo desde lo racional, sino también desde lo emocional, lo que significa estar al otro lado, ¿no? Y muchísimas gracias, porque la verdad a mí me ha resultado un aprendizaje, una reflexión compartida que me ha encantado. Muchísimas gracias, Laura. A ti, Anabel, y muchas gracias por la recomendación que me ha apuntado. Little Fire Everywhere. Bueno, totalmente de acuerdo contigo. Mira, lo que apuntabas respecto a la chica que acude, a la mujer que acude a consulta con el tema de la ovodonación, que no tuviera información suficiente ya nos da una información. O sea, la no información ya es un dato. Luego hay otra cuestión que no se está, que el feminismo sí estamos con ello, pero que, bueno, con más o menos éxito. En España los problemas de fertilidad, tú lo sabrás, los mayores problemas de fertilidad en mujeres, por ejemplo, tienen que ver con el retraso de la maternidad, de la edad para concebir la primera criatura, el primer embarazo. Bueno, ¿y qué tal si nos planteamos la corresponsabilidad, escenarios más conciliables? Claro, es que ahí no hay dinero. Nada, pues vamos a comprar criaturas. Y en este comprar criaturas es cierto que hay muchísima agresividad en el debate, porque además en el debate es como si tú estuvieras metiéndote con su hijo o con su hija. Pero si esto no es un debate, no es conmigo contra mí, no es un debate conmigo contra mí, sino cuán de legítimo es ciertas prácticas y qué implicaciones tienen. Yo no estoy en un juzgado, no estoy juzgando una práctica concreta a una persona concreta, ni desde luego pretendo estigmatizar a esa criatura. Ninguna lo pretendemos, nadie lo hace, pero le dan la vuelta al argumento. Entonces te dicen con mucha agresividad que estás estigmatizando. No, mira, no se trata de estigmatizar ni de juzgarte a ti en concreto. Tú en concreto, con perdón, eres solo un tú en concreto. Es en un debate que se ha abierto, además con esa premura, sobre si esto debe ser legal y legítimo, valorar si debe serlo. Luego tú haz con tu body lo que quieras. Es decir, que yo no me parece legítimo, creo que no debe ser legal. Pero es verdad que el debate se resuelve con muchísima agresividad. Pero igual que hay muchísima agresividad también, y supongo que eso lo habrá vivido Jimeno, todo el tema que tiene que ver con hacer una valoración política y feminista de la crianza con apego, donde puede haber diferentes posiciones, pero que es lícito el debate. Es que de pronto hay espacios donde el debate parece que no es lícito. ¿Cómo no va a ser lícito el debate? Tú tienes una posición y yo tengo otra, y cada cual tendrá la suya, algunas más compartidas, menos compartidas, pero es de pronto como sobre esto no se puede abrir debate. Pues por toda esa batería de argumentos, y uno de ellos es que estigmatiza al menor. Entonces, la agresividad con la que contestan y se revuelven es como si tú estuvieras poniendo en tela de juicio la vida de esa criatura. No, en concreto yo pongo en tela de juicio si las criaturas se deben vender y comprar y si las mujeres pobres se deben explotar reproductivamente
para satisfacer deseos ajenos, y creo que es, bueno, es un debate lícito. Ni estigmatizo a una criatura, ni en concreto voy a ir a por una práctica de una persona en concreta. Hablo en términos de políticas públicas, si esto debe ser legítimo y legal, o considero que por las implicaciones que tiene no debiera serlo. Pero sí es cierto que hay muchísima agresividad, bueno, de iracunda casi. Iracunda. Tenemos otra palabra, la compañera Manuela Pizaña Gómez. Manuela. Hola, Hola Manuela. Hola buenas Manuela, tardes. ¿qué tal? Pues yo muy agradecida de que me hayan aceptado, por supuesto. Yo estoy en México, es así que escucharlas, pues primeramente el escuchar los argumentos y cómo es expuesto también México, pues bueno, me obliga a sentir el compromiso mayor, ¿no? Porque, bueno, finalmente, México está dividido en entidades federativas. Claro. A nivel global es que piensan que está legalizado, pero no es en la totalidad del territorio. Simplemente es en 2 entidades federativas que es legal. Y pasa algo muy curioso jurídicamente, es que tiene las 3 posiciones México dentro de su territorio. Es decir, en 2 entidades es legal, en otras 2 es categóricamente prohibida, y finalmente todos los demás están en el silencio legislativo, ¿no? Por así decirlo, exactamente. Y bueno, sin embargo, es que en todo el territorio nacional es que se lleva a cabo la práctica de la maternidad subrogada, ¿no? Mal llamada, nosotros la adoptamos como maternidad subrogada. Ya es que ha sido con las reformas, muy como de manera remedial ir ajustando las cosas, ¿no? Pero la verdad es que la práctica, ciertamente, como ustedes lo dicen, no necesito, ahora que las escuchaba, por eso pregunto el libro, que escuchaba el testimonio de Camboya, no está nada lejos de México. Es así como está sucediendo. Efectivamente, donde las mujeres no se les está entregando un contrato, si bien fuera legal, ¿no? No está haciendo con el consentimiento informado, sino hay testimonios de aquí, mujeres mexicanas donde pues se les fertiliza con mucho, con 2, 3 más de lo que se había acordado, ¿no? También está sucediendo muchísimo esta situación donde, como no están radicadas las empresas, incluso hay unas con prestanombres, o sea, aparecen como inmobiliarias, por ejemplo. Aquí también. Es muy difícil poderlas localizar, ¿no? Ubicar. Y además, con mucha facilidad desaparecen, ¿no? Las mujeres, hay casos donde se está dando con mayor frecuencia últimamente en las mujeres que ya gestaron para personas extranjeras y resulta que como si fuera una mercancía defectuosa, o sea, no hay otra manera de decir, bien lo dice Laura, es mercancía. O sea, donde el niño tiene algún problema físico, no sé, a lo mejor un síndrome de Down, es uno de los casos más emblemáticos aquí últimamente en México, donde hubo un problema de corazón, no recuerdo bien con exactitud la patología, pero tuvo problemas de corazón el peque y simplemente fueron abandonados, tanto por los padres comitentes, ¿no? O los que lo solicitaron, como las empresas. Y las mujeres, pues bueno, finalmente ellas lo parieron y en México así aplica. Madre es la que pare, entonces tú eres la madre y tú te lo llevas y tú te haces cargo. Y no hay esa remuneración para las mujeres, digo, esto no aminoraría el problema, pero vamos, esas mujeres que lo hicieron por esa remuneración no obtienen la remuneración, y por eso decía, lo relaciono con Camboya, porque finalmente les decían, no vas a la cárcel si te quedas con el niño para criarlo hasta los 18, ¿no? Es lo que está sucediendo en México, entonces esto no está tan lejos. Otra cosa que yo quería comentar es que pese a hacer esa insistencia, ¿no? Que nada más son 2 estados en donde aparentemente está legislado y que recientemente, estoy hablando de eso, era 97 y hasta 2006 es que se le hace una restricción,
pero esto atendiendo a que se nos fue de la mano, o se nos fue. La situación empezó a ser donde los niños simplemente se iban y vámonos, no sabíamos ni cuántos eran, ni cuántas empresas estaban prestando estos servicios, porque aquí son servicios, o sea, es increíble, donde no tuvimos ningún registro, donde la ley es súper escueta, o sea, pese que se le ha dado marcha atrás en 2016, ya no se permite a extranjeros, por ejemplo, pero sigue pasando y sigue pasando en todo el territorio nacional, no nada más en donde está pues legislado, ¿no? Bueno, y otra cosa, pues también decía esta situación de los peques donde quedan en completo desamparo, ¿no? Y las mujeres con ellos. Entonces, creo que la experiencia nos ha dado a México, ustedes apenas están viendo si legislan, si lo aceptan. Bien lo dijo Laura, y así manténganse, por favor. Está legislado, está prohibido, categóricamente está prohibido, y de verdad tiene que ser así. Nosotros, vamos, si me voy al origen de México, fue por un vacío legal, no era que propiamente se estuviera diciendo en el 97 que se podía la maternidad subrogada, sino simplemente decía que podían accederse a las técnicas y nada más. Entonces, en ese vacío fue que la acomodaron y fue posterior la legislación remedial, insisto, porque esto se nos está yendo a las manos, no tenemos control, no sabemos quién se va a hacer cargo, cómo los van a sacar, cómo voy a dar un acta, la nacionalidad, bueno, fue que todo se nos vino encima y fue ahí donde remedialmente hasta el 2016 hacemos marcha atrás, decimos que extranjeros no, solo nacionales, pero vamos, la experiencia y la realidad en México es que sigue siendo una práctica cada vez más usual. En todo territorio, basta poner en internet, pones el estado incluso, bueno, hay mujeres que hasta aceptan la movilidad, lo que decía Laura bien, o sea, en un estado hago esto, en otro estado hago esto y en otro estado, bueno, finalmente, ¿no? Y es lo que está sucediendo, ¿no? Está sucediendo esto. También lo dijo bien, nosotros estamos con todavía los argumentos en cuanto a la legalización del aborto y tenemos esto, o sea, es de veras, México es una situación bastante complicada, solamente quería compartir eso. Gracias, Manuela. Sí, claro, ayer lo comentábamos, que en la Torre de Babel de las diferentes legislaciones, incluida la tibia posición internacional, claro, aquellos países cuya organización territorial del Estado es federal, México o Estados Unidos, ya sí que la variación es tal que la casuística es múltiple, es decir, muy dispersa. Respecto al lenguaje estoy de acuerdo contigo en el tema de la subrogación. Claro, a ver, el lenguaje, hay que politizar el lenguaje y las representaciones, pues lo hablábamos el lunes. No es lo mismo hablar de corrección marital que de violencia de género. Y si tú hablas de maternidad subrogada, pues el lenguaje instala mundo, ya estás hablando de otra cosa. Yo creo que es preciso politizar el lenguaje. Planteabas también el tema de las empresas. El lunes también hablábamos respecto a la donación y respecto al anonimato. Claro, primero, son empresas que se dan de alta en el IAE como otras actividades. No tienen ningún problema en ir transformando sus nombres, porque además a veces son empresas satélite, donde pues está la lobby de abogados, esta clínica de no sé qué, esta que se ocupa de los viajes. Hay un montón de empresas satélite que se ocupa de los viajes y de las estancias y con traducción, ya sea en Ucrania, ya sea en... claro, son muy flexibles a la hora de irse, bueno, ir sorteando cualquier impedimento o traba legal. Y respecto al tema de las devoluciones, que yo creo que el lunes salió también, cuando hay problemas médicos o incluso cuando no se ajusta a lo acordado, pues en Tailandia, en Ucrania estuvimos viendo algunos casos. Te voy a leer muy brevemente el fragmento de un comitente norteamericano el año pasado, en 2019, que adquiere un hijo, compra un hijo por este método. Y en la red social Reddit cuelga un mensaje, te lo voy a leer ahora para que veas ya porque defectuosos lo devuelven, que ya es una barbaridad. No defectuosos. En la red social Reddit, que es una red muy popular en Estados Unidos, cuelga un mensaje para ver cómo lo devuelve.
Leo. Invertimos mucho dinero en una subrogación para tener a nuestro propio hijo juntos. O sea, dinero y propio. En esta cosa es sacralización de la genética. Pero supongo que si lo adoptas ya no es propio. La madre sustituta era una buena señora que cuidaba de su cuerpo, claro, del recipiente, somos vasijas, y nos llevábamos muy bien. Mi esposa y yo estuvimos tan emocionados 3 días después de que diera luz, pero una vez vi el bebé supe que algo andaba mal. El bebé tenía rasgos asiáticos, cabello negro y ojos marrones, cuando ambos somos personas rubias, blancas y con ojos azules. Inmediatamente mencionamos el problema con los médicos y pedimos una prueba de ADN. Yo no soy el padre, pero sí tiene el ADN de mi pareja, o sea, de su mujer. Los dos estamos realmente devastados por esto y contactamos con la empresa de subrogación. Nos ofrecieron una compensación financiera siempre que no vayamos a los medios de comunicación y les demandemos. La madre sustituta también está desconsolada después de que le contáramos lo que sucedió, pero no puede permitir el lujo de mantenerlo. Es decir, si lo han intentado endosar a la otra. A todo esto, sacralización de la genética, pues aunque no fuera de la madre también, pero en fin, ya que ella tiene 5 hijos. Necesitamos consejo, queremos emprender acciones legales contra la agencia y no quedarnos con el bebé. Reddit, el año pasado. Es que esto al final es... Entonces, frente a ese discurso de las emociones, el discurso de las hindús, el discurso de las camboyanas, el discurso de la Elizabeth King, las hindús y las camboyanas es que están con nombres ficticios, por eso no puedo dar sus nombres, porque ni yo los conozco, porque lógicamente como hay mucha sanción social, las entrevistas que le hicieron en un reportaje de la BBC, francamente bueno, van con nombres falsos o ficticios. Pero claro, te vienen con el discurso de las emociones y dices que ha puesto en Reddit, como en Facebook, que cómo devuelve una criatura, porque tiene el ADN de su mujer, pero no el suyo. Que se lo ha intentado endosar a la gestante, pero que la gestante dice que ya tiene 5, y el discurso ese de nos gastamos mucho dinero en un hijo propio, como si un hijo adoptado, una hija adoptada no fuera... En fin, es que la verdad es que el discurso es francamente, o sea, en contraste con toda esa emotividad que nos intentan colar, la realidad luego lo que hay detrás es, bueno, es muy sintomática. Alta gama, creo que lo comenté el lunes, es que no recuerdo que era un cantautor que en televisión española dijo que había comprado, bueno, no utiliza el término comprar, pues encargar lo que utilizara un crío por vientres de alquiler, y que le preguntan, ¿y cómo lo vas a llamar? Y tal, todos ahí muy como si, felicidades, felicidades, enhorabuena. ¿Y cómo lo vas a llamar? Y dijo él, uy, con el dinero que me ha costado, imagínate, alta gama lo voy a llamar. Claro, la crudeza luego de los propios, pues lo del lenguaje, que es que el lenguaje muchas veces te instala, ¿no? Alta gama, porque había sido bueno, a través del sistema californiano, que es más caro. Y entonces, bueno, pues nada, que alta gama. Pero sí, lo de México, a ver, allí donde haya pobreza y donde no haya una persecución institucional muy fuerte, bueno, en España ocurre, ojo, y hay pobreza, y yo creo que, a ver, hay que derogar la instrucción de la Dirección General de Registros y Notariados, en España en concreto, porque es la puerta trasera para que entren sin problema. Entonces, hombre, si de verdad te interesan los derechos humanos y si, o los derechos de las mujeres como derechos humanos, bueno, yo es que creo que esto solo se permite porque son mujeres. Si fueran hombres, digamos que habría más sensibilidad hacia este abuso. Pero muchas gracias por tu intervención, Manuela. A pelearlo también allí. Claro. Bueno, viendo las horas que son y que ya nadie Ay, quiere perdonarme, que me he ido yo también un poco. No. A ver, que si hubiera más palabras seguiríamos, Laura, vale, seguro. vale. Pero como creo que ya estamos cansadas, así, bueno, reiteramos nuestro agradecimiento a todas las participantes, a todas las compañeras, y solamente que espero vernos en las calles el día 25 con la plataforma. Muy bien, seguimos. Gracias, hasta luego. Vosotras, siempre a vosotros.